En Apocalipsis capítulo In 12, Revelation 12, el verso 10 verse nos 10 dice: tells us, entonces oí una "And I gran heard voz a en el loud cielo voice que saying in decía: heaven, ahora ha Now venido la is come salvación, salvation el poder y el and reino de strength nuestro and the Dios kingdom of our God y la and autoridad the de su power Cristo, of his Christ. porque ha sido For lanzado the accuser fuera of our el brethren is acusador cast de down, nuestros hermanos, el que los to accuse them acusaba before our God delante de day nuestro Dios and día night." y noche. El acusador The es quién, accuser hermanos? is who? El diablo. The devil. Y él se ocupa And de acusarnos his job is to a accuse us. nosotros. Accuse Ya verá que us. cuando usted haga see un, that when o un error, You make a inmediatamente mistake, el diablo immediately corre a the acusarlo. devil runs to accuse you. Pero ¿sabe lo que pasa? But you know what Que si happens? usted hace un error If you make y a se mistake arrepiente y le and pide you perdón a repent Dios, and para you cuando ask llegue el forgiveness of diablo a God, donde by the está time Dios, the devil gets ya, to where ya, God ya is, usted ya se arrepintió. you've already repented. Y le dice Dios, mire, And ya se God says, arrepintió. look, but he's already repented. Porque ¿sabe por qué? Because you know why? Porque si él logra Because ir a if he is acusarle a able usted, to go and accuse you, entonces él tiene then he has permiso para permission venir a to hacerle come daño a and do usted. harm to you. ¿Permiso de quién? De Whose Dios. permission? God's permission. Porque el diablo no Because puede the hacer devil nada de sí can't mismo. do anything on his own. Tiene que tener He permiso has de to Dios have para God's poderle permission hacer to be able daño a usted to hurt you y a mí. or El me. permiso es The una permission puerta abierta is an que open nosotros door mismos that we hayamos abierto ourselves para have que Él pueda venir so y that he entrar can y come hacernos daño. in and do harm to us. Acuérdese que Dios Remember dice that en su God palabra says in his que Él word tiene un that cercado he alrededor has de a hedge nosotros. of protection around us. Y ese cercado, como And le he that dicho ya protection, like algo otras I've told veces, you other times, no tiene puertas por doesn't afuera, have any doors on the outside, pero sí tiene puertas por but it does adentro. have doors on the inside. ¿Ok? El diablo anda The devil alrededor, pero is no going puede all abrir around, but he ninguna de las can't open puertas. any of the doors. Una vez en un sueño me One enseñó el time in a Señor dream, a the mí Lord las showed puertas. me these doors. Y en el centro And era un In corralón. the middle, En it el was centro this hallway, estaba and in the middle was como un altar. like an altar, Ahí estaba la presencia de and there was the Dios. presence of God. Pero en el corralón But había puertas. In this Y en cada place puerta there había were un nombre de doors, pecado, por and on every ejemplo, door there was a name that had the name of a sin. drogas, Like alcohol, drugs, sexo, alcohol, sex. y todas tenían Every nombre. door had a name. Todas las puertas Every tenían door nombre. had a name. Pero esas But puertas those doors solamente se podían were abrir only por able to adentro. be opened from the inside. El enemigo The andaba enemy was alrededor, going around, echando lumbre por las narices afuera, just esperando que usted le on the abriera una outside, puerta para waiting for que él you to pudiera open one of the entrar. doors so that he could get in. Y como él lo hace And the con way he permiso does de it, Dios, with God's si usted le permission, abre la puerta. He'll do this Por eso if you Dios open the door. siempre nos That's why pone God convicción always puts y es muy conviction on bonito us, como and it's trabaja nice todo esto porque how all Él this works dejó out, al Espíritu because Santo He left the Holy en Spirit nosotros in us para que nos ponga so that convicción, He could put para que conviction in nosotros us, so that we inmediatamente immediately reaccionemos. could react. Por ejemplo, For si usted en example, un momento if you de, at one de moment or desesperación another o of de ira o de desperation lo que sea, or wrath de or whatever it is, sorpresa, out of usted surprise, you pensó thought algo something incorrecto incorrect, o habló, or you quizás le said salió una something, palabra perhaps an incorrecta, incorrect word came que out usted sabe que ofendió a Dios, knew que usted offended sabe que God, no es that su vocabulario you know suyo. that's not your vocabulary. Entonces, Then inmediatamente Dios immediately, usa el Espíritu God Santo uses para the que le Holy ponga Spirit convicción. to put conviction. Y por medio de esa And through convicción that usted conviction, reacciona you inmediatamente, react pide perdón, immediately. se arrepiente You ask forgiveness, y se arregla repent, todo. and everything's fine. Lo que pasa es What que si happens is ignoramos that if we la convicción ignore del Espíritu Santo, the conviction of the Holy Spirit, entonces vamos a sufrir las then we will consecuencias suffer the del pecado. consequences of the sin. Porque Dios le va a Because permitir a God is going Satanás to allow venir a Satan hacernos to daño. come and do harm to us. Así es de que es So, muy it's importante que very nosotros important entendemos that we esto, understand this, que la salida that
lo que Dios nos ha What dejado a God has nosotros left como, for us como una puerta as a door para poder escapar as a way of de escape las acechanzas del diablo. from the Esa wiles of the puerta enemy, es that door arrepentimiento is repentance inmediatamente. immediately. Y yo sé que no hay un And I know that cristiano, there's not fíjese one bien, Christian, no hay un there's cristiano no que Christian falle, who makes a que mistake, no va a sentir who's convicción not going to feel inmediatamente. immediate Es como conviction. una luz roja que It's se like a prende red light adentro. that turns on Inmediatamente inside, usted and se immediately reconoce su you error recognize your mistake. y tiene la opción And de you have the option arrepentirse to repent o no arrepentirse, or not repent, pero es usted el que but it's decide. you who decides. So, So, cuando entendemos esto when we y cuando understand entendemos this, que and when we en understand 1 that Pedro 5:8 1 dice, Peter sed sobrios 5:8, y it velad, says, "Be porque sober vuestro and adversario el diablo como león rugiente watch, anda because alrededor your buscando a adversary quien who's devorar." like a roaring lion is Así roaming de around que cuando seeking whom he may sabemos que devour." esto está sucediendo We y know que that la when this is Biblia nos happening, enseña when the Bible que shows seamos us sobrios, for us to be sober, que seamos for us alertos, to be alert, que siempre estemos for us to always en la, be ah, in en la ofensiva. on the offensive, on the offense. Entonces, Then nosotros tenemos la opción we de, have the de option hacerlo o no hacerlo. to do it or not do it. Pero si es para nuestro But bien, if it's for our own entonces good, lo vamos a hacer, ¿verdad? we're going to do Porque it a pesar because de la armadura, the cuando armor, usted when you falla y no se fail and you arrepiente, don't la repent, armadura se cae, hermano. the armor falls No off. tiene la The armor of protección God, you que don't have tenía the protection that antes. you had before. So, vamos a entrar So we're ahorita gonna a la now lección go de esta into the lesson noche. of Vamos a tonight. orar primero, Let's pray Padre, en el first. nombre de Jesús. Father, in Jesus' Le name, pedimos, Señor, que usted we nos ask you, dirija, Lord, que usted to nos direct enseñe, us, que usted nos to use, teach Señor, us, to use us, como Lord, instrumentos suyos, as Padre, your que es todo lo instruments, que Father, somos, Señor. which is all that we are, Lord. Padre Santo, que usted dirija nuestras Father God, that you may palabras, que direct our sean para words, honra y that gloria they may be suya. for your honor and your Padre, glory. unge nuestros Father, oídos, Señor, anoint our para ears, escuchar. Lord, to hear. Y Padre, And Father, abre nuestro corazón open up para our heart recibir, to Señor, receive, Lord, la palabra que the escuchemos word esta that we tarde, hear en el tonight. nombre de In Jesús. Jesus' En name. Gálatas In 1:4 dice, Galatians ¿quién se 1:4, dio a sí it mismo says, who gave por nuestros himself pecados? for our ¿Quién lo hizo? sins? Who Jesús. did that? Jesus. ¿Por qué nos hace responsables a nosotros Why does he make us de responsible protegernos nosotros of mismos? protecting ourselves? Porque Él ya Because hizo he already todo lo did necesario para que all that nosotros was tengamos necessary for us protección. to have the Sin Dios protection. no hay protección, Without God, hermano. there's no protection. Pero con Dios But with somos God, protegidos. we are protected. Pero hay algo que But nosotros there's tenemos que something that hacer, we have to do. ¿ok? Como Okay? arrepentirnos Like cuando repent fallamos. when we Una make de a las mistake. cosas. That's one Es thing. mejor no fallar, It's pero better si not make fallamos, mistakes, but if we do, entonces tener then esa opción, ¿verdad? have that Dice, option. ¿quién se dio a sí It mismo says, por who gave nuestros himself pecados? for our De este sins, modo nos that he libró, might deliver dice, us de la presente from this época present malvada, evil world, conforme a la according voluntad to de the will nuestro of Dios y God Padre. and our Father. Fíjese bien, Él nos libró, He pero es conforme a la delivered us, voluntad de but quién? it's according to De whose nuestro will? Dios y God's Padre. will and our Father. Los días en que The vivimos days son that we malos. live in are evil. Siempre ha sido así. It's Jesús always been llamó like a that. sus discípulos Jesus called his a estar en disciples este mundo, to pero be no in this ser de world, este but not mundo, be of this de estar world. en contra To be de lo against que es del mundo. what is of the Si world. alguien toma If ese someone lugar takes serio, that él o place ella seriously, serán he or criticados she y will be sujetos criticized a and burla, subject aún to por los ridicule, mismos llamados even cristianos. by Nos llamarán fanáticos Christians o themselves. peor. They'll be called Cuando fanatics Jesús or even prometió worse. When bendiciones Jesus para promised aquellos blessings que for those serían sujetos who would be a subject insultos, to insults, persecuciones y acusados persecution, de and toda accused clase of de all mentiras, kind of porque según a Él lo according to hizo him, para que, porque es lo he que did sucede this a because cualquiera that's que le what sigue happens to anyone a Él who follows seriamente. him Él dijo en seriously. Lucas He said 6:26, in Luke ay de 6:26, vosotros woe cuando todos to los you hombres when all hablan bien de speak vosotros, well porque of you, así because hacían sus padres con los that's falsos how your profetas. fathers Fíjese did with bien. the false prophets. No se sienta mal Don't cuando la feel gente bad le when juzga y le people critica judge you and y se criticize you burla de usted. and they laugh at you. No, antes gócese. No, Dijo en el rejoice capítulo instead. 5 He said in chapter de 5 Mateo, of Matthew, Jesús después de las Jesus, after bienaventuranzas the dijo, Beatitudes, gózate he said, cuando rejoice cuando venga persecución a ti, cuando te persecution comes to critiquen y you, when cuando they te juzguen, criticize dice you, and when they gózate. judge you. He said, Y rejoice. acuérdate que así And hicieron con
los remember that that's profetas what they did antes de with the ti. prophets Y así before you. hicieron con Jesús el Señor And that's what they también. did. Así de que no esperes Jesus the Lord. aprobación del mundo, hermano. Don't No sé expect por qué nos approval of the world. I incomoda don't know why que la it gente makes del us so mundo uncomfortable nos that the people of the aborrezca. world hate us. No sé por qué. Porque I don't know debíamos why, esperarlo. because we should Es expect decir, it. si no te aborreces, In other fíjate words, if bien. they don't hate you, Si tú puedes estar con if you todos los can del be mundo y with todo everyone está in the world caminando, and algo está everyone's mal. walking fine, Algo something's está wrong. mal. Something is wrong. Porque el espíritu que Because está the en ti spirit y el that's in espíritu que you está en ellos son and the spirit that's contrarios in uno them al otro. are contrary to each other. Y hay guerra. And there's war. Ajá. Hay conflicto, There's hermano. conflict. No te van a querer. They're not going to want you. Te van a decir aleluya, They're te gonna van a call decir you a santucho, te van a hallelujah, decir lo que sea y te van a Whatever odiar. they're going to call you, and they're going to hate you. Así es de que cuando esto So suceda, when this gózate. happens, rejoice. No te enojes, Don't get angry. no te sientas, Don't feel bad. gózate. Y gloria a Rejoice. Dios, aleluya. Say, Estoy glory to haciendo God, algo bien. hallelujah, I'm doing something right. Porque si el espíritu que So ellos the traen spirit that they siente la fuerza y odia feels al espíritu que the tú force and that traes. hates the spirit that Hay you un have. odio ahí entre There's a hate ese espíritu. in that No spirit. puede estar con It can't el espíritu de Dios, with the Spirit porque of el God, espíritu de because Dios the Spirit ya of lo God venció y tiene has already poder overcome sobre it and él. it has power over it. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Si no le Praise gusta. God. And he doesn't like that. Así es de que cuando So, esto sucede, when this hermano, happens, ustedes, especialmente ustedes que especially trabajan those en of you who trabajos work at places donde hay no where cristianos, there's non-Christians, no se preocupe. don't worry. no los maldiga, bendícelos. Don't curse them, bless them. Gloria a Dios. Que Praise Dios te God. bendiga. God bless you. Es como echarle, ¿qué It's like dijo doing en what? Proverbios? What did it say in Echarle Proverbs? ascuas, Putting Ajá. coals carbones quemados your con burning lumbre coals en la cabeza de on the alguien. head of on somebody's Sí, head. porque ellos esperan que usted Because they reaccione expect como you ellos to react like reaccionan. they are Y ese reacting. espíritu en ellos And that está spirit in buscando them que usted is looking for también se you meta en la carne to con get ellos. into the flesh Y with cuando them. usted no lo hace, And when you don't do it, se enojan más. they get even more Aleluya. angry. Ok. Hallelujah. Okay. Si el caminar con Jesús If walking no te with ha Jesus traído hasn't enemigos brought you ni enemies crítica, or criticism, es que algo está mal. something's wrong. He notado algo I've noticed something que ha pasado que ha has pasado con happened predicaciones, with hermanos, que no preachings hablan del infierno. that ¿Qué ha don't pasado talk con about eso? hell. En las predicaciones de salvación In casi siempre preachings te of dicen por salvation, qué they aceptar a almost always Jesús. ¿Te has tell you fijado why to tú? accept Jesus. Yo me fijo en esto porque See, como I soy noticed this predicador, since I'm a preacher. me gusta I like escuchar to otros listen to predicadores other a ver preachers qué es lo que to están see what predicando. they're preaching. Y me he fijado yo que And I've noticed que te that dicen que aceptes a they tell you Jesús to porque accept Él es Jesus bueno, because porque he's Él te good, va a dar una because vida he's gonna mejor, give you a porque better vas a life, salir de because he's gonna tinieblas a luz, take you porque from Él te va darkness to a ayudar light, en tus because he's gonna finanzas, help Él you te in va a sanar finances, de he's tus gonna heal you from your enfermedades, Él te va a sicknesses, levantar cuando estés he's gonna lift you caído, up Él when te you're va fallen, a he's animar gonna cuando estés encourage you when desanimado, you're Él va a discouraged, hacer he's going muchas to do cosas y so todas many esas things. cosas sí las And all hace. those things, yes, he does them. Pero esa no es la But razón that's principal not the por qué main aceptar a reason why you Jesús. need to accept Jesus. La verdad es que hay una The truth is, condenación, there's estás a condenado a condemnation. morir You're y ir al condemned to infierno. die and go to hell. Y tenemos que hablar And del we have infierno, to talk hermanos. about Tenemos que hell. hablar We del have to diablo. talk Tenemos about the que devil. hablar We have to del talk enemigo about que the enemy tenemos. that we have. Y tenemos que And we have declarar to que el no declare ser salvo that not being estás saved, en un peligro de ir a You're una in danger eternidad of al going infierno. to to So, eternity in hell. Hay que So, predicar la we palabra have del to Señor. preach the word of the ¿Por Lord. qué tantos predicadores te Why hablan do so de many preachers ir talk about- o no te hablan de huir Don't de la talk ira to you de about la ira de fleeing Dios, venidera from generación the de víboras? Dijo Juan el wrath of Bautista. God? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira John the venidera? Baptist taught us Juan no parece ser muy amable. to Él está flee from hablándoles the coming un wrath. poco It doesn't fuerte, seem like he ¿verdad? was very nice, A los that he was hombres de aquel speaking a tiempo. little strongly to the men of ¿Quién that time. ama más el que detiene la Who verdad loves more, the one who por holds temor back de the truth ofenderte for fear o of el que offending you, or habla the one who las speaks verdades de the Dios truth of aunque te God, ofendan? even though it offends you? Tenemos que hablar la verdad. We have to speak the Tenemos truth. que hablarle a We la have gente. to Cuando speak usted to le the hable a la people. gente, When you talk to the people, no nomás les hable don't y just dígale, talk to them, vete a la but say, iglesia, "Go to mira ahí en la church. iglesia todos los Look at hermanos son church, tan all the brothers lindos. and sisters are Y sí so son, nice, ¿verdad? and yes, Pero they are, gloria a Dios. praise God. No es lo que anunciamos, That's ¿verdad? not what we're advertising. Vente a la iglesia, mira, el Come to pastor está church. viejo, The pero pastor's es old, muy but amable, ¿no? he's nice. Más o menos, He's ¿verdad? all right. No, No,
No, no, vente a la No, iglesia come to porque church, ahí, because there, ¿qué? there's what? Ahí te van a There they're enseñar going to teach you cómo ir a la how to gloria. go to heaven. Porque ¿sabes qué? Because you know what? Quizás tú no sabes, Maybe nunca you has don't oído, know or you've estás never heard, condenado but you're condemned por Dios, no by por God, mí, not by me. pero estás condenado por Dios But you're para ir al condemned by infierno. God to go to hell. Pero Dios no quiere que But vayas God al doesn't infierno, want Él you to quiere go to que te hell. He salves. wants you Por to eso be mandó a saved. Jesús That's why He a sent morir en la Jesus cruz para que to tú die on the tengas cross so that salvación. you can have Mira cómo no salvation. vienes conmigo o Why acepta al don't you Señor come aquí with me ahorita or de una accept the vez. Lord right here and now? Aleluya, gloria a Dios. Praise A lo God. mejor se gana una alma. Maybe you'll win a soul. Amén. Amen. Hermanos, yo estoy Brothers and convencido de que sisters, es I'm tiempo de ganar convinced almas. that it's time to win souls. Es tiempo de ganar It's time almas. to Y yo le win voy a souls. animar a And I'm usted going que to se gane encourage una you alma, to cuando win a menos soul, una at este least año. one this year. Le quedan 6 meses y un You poquito. have 6 months and a little Ok. more than that. En 6 meses y un In poquito de 6 seguro months que and se va a a little ganar bit una of another alma. month, for sure you can Y win a fíjese bien, soul. estamos como aquí, como unos And there's 50, like 50 of us here, maybe more. maybe more. Si cada uno de ustedes If se each gana one una of alma you este año, wins one soul this en year, lugar de ver muchas instead sillas of vacías, there being a vamos lot a of verlo empty más seats, lleno, we're gonna porque see van a it ser fuller, 50 más. because it's going to be 50 Y a lo more. mejor esos 50 van a And maybe traer those familia, 50 van a will bring traer their hijos o family van or a their traer kids hermano o or their hermana o brother or their qué sé yo. sister, Y, whoever. y entonces así es And como that's crece el how reino the de kingdom Dios, of God hermanos. grows. El reino de Dios no The kingdom avanza of porque God no le hablamos a la doesn't gente advance perdida. because we don't talk to the lost people. Y yo no sé usted, And I pero don't yo know el deseo about más you, grande but que yo the tengo greatest aquí en la desire that I iglesia have here at church es, por supuesto, de is, verle a of usted course, to crecer see you grow todos los días. every day. Pero el deseo más grande que yo But the tengo es de greatest ver desire gente that que I se have salve is to aquí see en la people get iglesia. saved here at church. Pero ¿cómo se salvan si no How do los they get saved, traen? though, if we don't bring them? Amén. Amen? Usted los tiene que You traer have para to que ellos bring them vengan y so that oigan they el can mensaje y come se and hear the salven. message and Aleluya. get saved. Gloria a Dios. Así de Praise que God. So, vamos a trabajar, hermanos. we're gonna work. Vamos a animarnos We're a gonna hablarle a alguien. and be encouraged to speak to someone Y hablarles con and la speak to verdad. them with the truth. Invítelos a la iglesia, está Invite bien. them to church. It's Pero fine. dígales por qué But tell necesitan them venir a la why they iglesia. need to come to Aleluya. church. Gloria a Dios. Praise Jesús dijo God. algo una ocasión Jesus said que something pocas one veces time se that very considera few times we en think Lucas about. 10:42. In Luke Dijo, pero una 10:42, sola cosa es he said, "But necesaria. only one Él thing is estaba hablando de necessary." María y Marta. ¿Se He was acuerda talking de to Mary Marta y and Martha. María? Remember Mary and Cuando Martha? llegó Jesús a la casa When de Jesus ellas. came to their house Y and Jesús era muy amigo de Jesus Lázaro y de was, María y Marta. good Era friends with el Mary hogar and que él Martha, and frecuentaba más he que would ningún come to otro their hogar house, cuando él andaba en la área a lot when he was de around ellos. there. Eran sus amigos y They were his él friends, iba a and visitarlos y fue una he would go ocasión y visit estaba them, and Marta he y went one María. time, and Mary and Y Martha were there. María And inmediatamente Mary se immediately, arrodilló ahí she o se knelt sentó down a sus pies de at él. his feet, at the feet Pero of Jesus. Marta andaba But ocupada Martha en los negocios, was haciendo busy el quehacer de la casa. in the housework, Y quizás preparando and comida y perhaps, todo eso getting está food bien, ready and all ¿verdad? that's fine. Pero le But dijo Jesús cuando ella Jesus se said cansó when y she got dijo, tired and Jesús, said, Jesus, ¿por qué no le dices a María que why se don't you levante de tell ahí? Mira, Mary to desde get que up from llegaste there? está ahí Since nomás you've been sentada here, y yo all estoy she's done haciendo is todo el being trabajo. sitting down, and I've been doing all the work. Y le dijo, ay, Marta, And he said, Marta, oh, Martha, que Martha, no sabes que María ha don't you know escogido that lo Mary mejor. has chosen that which is María ha best? escogido lo mejor, man. She's chosen the best thing to do. Así que sabemos So que we lo know mejor, that hermanos, the es best thing estar en la presencia del is Señor. to be in the presence of the Eso es Lord, lo mejor. That's the best La thing. cual no le será quitada, fíjate. Marta se shall not había be taken quejado away con from her. Jesús porque Martha María, su had hermana, había escogido estar a complained to los pies de Jesus because Jesús. her Solo sister una was at the cosa feet es of Jesus. necesaria. But one thing Esto is solo needful. lo puede o lo podemos ver cuando this we can consideramos see eternidad. when we consider Cuando Pedro eternity. le When predicaba Peter el evangelio preached a the los gospel miembros del to the Consejo members Judaico, of the él les dijo en referencia a uh, Jesús, la salvación the Judaic solo se Council. encuentra en Jesús He said, y "Salvation is nadie only found in más, Jesus and no one porque else, no hay otro because there nombre is no debajo other del name cielo under heaven en que podamos ser that we salvos, can be saved porque usó la palabra Because he en que used the debemos ser word salvos. that ¿O we por should qué be la usó? saved. And why? Porque en Apocalipsis 20, del 10 al 15, dice, 10 y to el 15, diablo que it los says, "And the engañaba devil who deceived fue lanzado en el was lago de cast fuego y into the lake of azufre, fire, donde estaba la bestia where y the el beast falso was, profeta, and the y serán false prophet, atormentados día and y he was noche por los tormented day and siglos de night, los siglos. forever and ever. Amén. Amen. Aleluya.
¿quién será atormentado? El diablo Who will be tormented? The devil y el anticristo and the y Antichrist todos los que and no se all salvaron. those who weren't saved. Allí, hermanos, van There incluidos, estoy seguro, are included, I'm sure, familiares. family members. Póngase a pensar, Think about it. quizás su hermano que Maybe tanto your quiere, brother that you love so much. quizás su hermana que Maybe tanto your quiere, sister su that you mamá, love su so tío, much, su your mom, primo, your uncle, your cousin, su abuelo. your grandpa. ¿Está bien con usted que se vayan Is al that okay infierno? with you if they go to hell? ¿Verdad que no? It's not, is it? So vamos a, So we're vamos going a hacer to todo lo que podamos do everything we can hacer para que se salven. so that they can be saved. Yo no sé, van a hacer diferentes I don't cosas, know, it's para gonna be algunos different una cosa, things para otros otra for cosa, pero for vamos a different people, hacer but todo lo we're going to posible do everything possible para hablarles de Cristo, to talk to them about para darles Christ un buen so ejemplo, that they can, para que we can ellos give them a puedan good seguir el example for ejemplo, them to follow para that que ellos example puedan ver el amor de Dios en so that they nosotros, can see the hermanos, love para of que se God in salven. us. Yo puedo ahorita pensar de Right now, I muchos can think of many que están people perdidos, who are lost, no solo familiares, not just family members, personas que yo he people conocido, that I've known, personas que un tiempo people servían that al Señor y at ya no one le time they sirven. served the Lord but not Y, anymore. y- y And oramos por ellos, pero hay prayed que, for yo them, creo, but yo pienso que vamos a tener I que think hacer that we're más going to que have to orar. do more than just pray. Vamos a tener que poner We're pies gonna a la have to oración y quizás perhaps hablarles speak to y them buscar maneras, and look hermano, for ways para animarlos, to encourage them para que vengan al so reino. that they can come to the kingdom. Porque fíjese, si Cristo Because viene if esta Christ noche were to come tonight, y ellos están perdidos, and fíjese they're dónde van a lost, pasar una eternidad. see where they're going to spend eternity, En un lugar que se llama el in a infierno, place called hell, un lugar de a fuego, de place of tormento, fire, of de torment, gusanos, worms, de odio, hate, del diablo. the devil. Wow. Wow. Es triste cuando It's sad alguien when pasa de esta vida somebody y pasa de passes esta through vida this sin life Cristo, hermano. and they Es leave this life algo without triste. Christ. It's sad. Yo no sé si usted lo ha I don't know considerado, if you've pero ever thought about ah, it, but digo yo, es triste cuando, I'd say it's aunque sad, no sea un even though it's not familiar. a family member. Para mí es triste To me, cuando it's yo tengo sad que, when que, I have ah, to hacer un servicio fúnebre do para a una funeral persona que no, service for a que no era person salvo. who's not saved, Porque because no importa lo que usted diga o lo it que diga doesn't la matter gente, what qué you tan bueno say or era y what the qué, people say, how qué good they tanto hacía y were, qué how much tanto. they did, how much this Sin and that. Cristo Without Christ, se perdió. they're Ya no hay perished. esperanza. There's no hope for them, Ya está en un tormento. and they're in torment. Qué triste, ¿verdad? How sad, isn't it? Y vi un gran trono blanco y al que And I estaba saw a sentado great en white él, throne, and de him delante that del sat on cual it, from whose huyeron face la the earth tierra and y the el heaven fled cielo, away. y ningún And there lugar was se found no encontró place for para them. ellos. Y vi a los muertos And I grandes saw y the dead, pequeños small and de great, pie ante stand Dios. before God. Y los libros And the books fueron were abiertos y otro libro And fue another book abierto, was el cual opened, es el libro which de is la the book of vida. life. Y fueron juzgados And the los dead were muertos judged por las cosas que out of estaban those things escritas en which los were written libros, in the books, según sus according obras. to their works. Y el mar And the entregó sea los gave up the muertos que dead había en which were él, in it, y la and muerte y death el and Hades hell entregaron los delivered up the muertos que dead había en which were in ellos, them. y fueron And they were juzgados cada judged, uno every según man sus according obras. to their works. Y la muerte y And el Hades death fueron and hell were lanzados al cast lago de into the lake fuego. of fire. Esta es la muerte This segunda. is the second Y el death. que no se halló And escrito en el whosoever was libro de not la vida found written in fue the book of lanzado al life lago de fuego. was cast into the lake of fire. Apocalipsis 20:10 dice Revelation Satanás, 20:10 says Satan resumen, este es ser Summary. terrible, this is quien something según terrible, parece who, fue creado it como seems uno de los that he was querubines, created as one hermano, of the en Ezequiel 1:5 y angels. 28:14, In y Ezekiel, ungido para ocupar una it says he was posición de gran anointed autoridad, to occupy a quizás place sobre of la great creación authority, primitiva, perhaps over Génesis primitive 1:2. creation, Y la tierra Genesis estaba 1:2. desordenada y And the vacía, earth y las was empty, tinieblas estaban sobre la and faz del abismo, The y el clouds Espíritu were de over Dios se the movía sobre la faz face de of the las water, aguas. and the Satanás
cayó de tan Satan exaltada fell from such condición a high condition por causa de su orgullo. because of his Isaías pride. 14, Isaiah 12. 14:12. Su soberbia determinación de His exaltarse determination a to sí exalt mismo himself a la posición que to the pertenece solo a position Dios that belonged señala only to God la entrada del shows pecado en el the universo. entrance of Y allí sin into comenzó the universe. And la that's where condenación a condemnation muerte began of para death todo el que no es for all salvo. those who are not saved. Para ello, Dios For that, mandó a su Hijo God Jesús sent his son para Jesus que muriera en la cruz, to die on the cross, para darnos rescate a nosotros, give us todo el que rescue, quiere all aceptar. those who want to accept him. Pero hay personas que a But there pesar are de people oír, who, in spite of lo ignoran. hearing, Yo era uno de they ellos ignore que it, por and I was muchos one of años them for many lo years. rechazaba. I Aunque rejected lo it, oía, aunque yo even though I entendía. heard and understood. Y mi dicho favorito, And my que me favorite vaya al saying, infierno, well, let me go to hell. ¿qué tiene que ver? What's wrong with that? Y de veras lo creía. And I really believed it. ¿Qué importa? What does it matter? Que me vaya al infierno. Let me just go to hell. Pero es algo serio, But hermano. it's something serious. Pero el diablo nos enciega But the para devil que no blinds podamos us so ver la that we can't seriedad see the de- seriousness. Y por eso tenemos que hacer That's todo why lo we que have to do podamos, hermano, everything para possible salvar a nuestra familia, to save cuando our menos family, nuestros hermanos, our nuestros brothers and tíos, sisters, nuestros our parientes. aunts and uncles. Gloria a Dios que Praise en God mi that familia In my family, ha habido mucho there's evangelio. been a lot of Y gospel. todos se han salvado And desde niño. Yo fui el único que no everybody me was salvé saved from a de young age. mis I was the hermanos only y one hermanas, of my brothers and como le he sisters who platicado, wasn't saved, pero like I've told todos y'all. los sobrinos y But todo, all the bueno, ahorita primos y nephews todo, ya and ve que mis primos vienen a cousins predicar and aquí. y'all see my Todo cousins eso, y come esos son preach here. nomás unos cuantitos Those ahí, are just nomás a few dos, of them. There's que just two of them who tengo come. primos por todas I have partes que cousins predican all over the place who preach and y cantan they sing y and todos están sirviendo al Señor. everyone's Gloria a serving Dios the por Lord. ello. Praise God for that. Pero todavía hay algunos que But no. there's still some who don't. Unos cuantitos. Just a few. Antes no había ninguno, todos éramos Before, cristianos, we ¿se were imagina all usted? Christians, if you can Nos imagine juntábamos that. We'd todos y all get era puro together, cantar y pudo hablar del Señor y singing pudo and talking gozarnos about en the el Lord, Señor. having a Toda good la time in the familia, Lord, 70, the whole 100 o lo family. que fuéramos. 70 of us, 100 of us, however Todos many there éramos were. We cristianos. were all Christians. Y ahora tengo algunos sobrinos Now que I have se han some retirado del Señor. Nieces and nephews who have gotten away Y- from the Lord, ¿Me puede? and Mis hermanas, las mamás de ellos, their parents están haciendo todo lo que are ellas doing pueden all para they que se can. Their salven, moms are para doing que all they regresen can al for camino them del to come Señor. back to the ways of the Lord. Claro que cuando And nos of course, juntamos, when nos we get juntamos a together, orar por ellos We pray for them. y los invitamos que vengan y And sí we invite vienen, them to pero come, and they do tienen, come, but tienen They los have oídos tapados, their ¿ve? ears. Pero no dejamos de Stop that. trabajar con ellos, ¿ve? But we don't stop working with them. Y ese sería el interés de todos And nosotros, que that's the cuando nos interest of all reunimos of como us. familia, When we get together as a family, hablar del Señor. we talk about the Lord. Olvídese de las fajitas, hermano. Forget about the fajitas. Acuérdese de Remember salvación. salvation. Hábleles. Talk to them. Diga algo que Say les something va a tocar that el is going to corazón touch their duro. heart, that hardened heart. Hay después las fajitas, ¿verdad? Pero Later on, you pero can have the lo más fajitas. But the importante es most la important salvación thing de is ellos. salvation, their salvation. De decir, vamos a juntarnos, pero vamos a juntarnos con un You can say, let's propósito get together, but let's get together with a para que purpose. oigan el So Evangelio. that they can hear the gospel. Aleluya, gloria al Hallelujah. Señor. Glory to the Lord. Para que ellos puedan ver el So that amor they del can Señor see y the lo que es love el of the amor del Lord, Señor. what Aunque the ya love lo of the Lord conocen, is, even though they pero already know about it, se han retirado. but they've gotten Isaías away. 14, 13 y 14 dice, Isaiah al ser 14, expulsado de los cielos, 13 and 14. el enemigo, cuando Dios lo echó del cielo, When en God Lucas cast 10, him 18, out of heaven in Luke dice, y les 10, dijo 18, Jesús, and Jesus yo veía said, a Satanás I caer saw del Satan cielo fall como un from rayo. heaven as Él hace de la tierra y del flesh. aire el escenario de su He makes incansable the scenario actividad. En of Efesios this 2:2 activity. dice, In en los Ephesians cuales 2, anduvisteis it says, en in otro which you tiempo, have at another siguiendo la time been corriente de following este mundo. Fíjese the- bien, está the hablando de los que flow no of han this aceptado world, a talking Jesús, about those who haven't o accepted de los que ahí aceptaron. Jesus, or those who Y les have está already recordando, accepted and eso are es lo que ustedes remembering. hacían antes. That's what you used to Ahora do hay before. otros que lo están Now haciendo, there's others ayúdenles who a are doing salir it. de ahí Help them to también. get out of there. Conforme al príncipe According de la to potestad del aire, the el prince of the espíritu power of the que air, ahora the spirit opera that en los now hijos de operates in the children desobediencia. of Todavía sigue disobedience. trabajando el enemigo
The enemy still para sacar a esta is gente working to o para take these people tenerlos out, to en have them prisión, para in tenerlos en prison, to have them in esclavitud. Satanás slavery. entró Satan en la came serpiente en in Génesis through the 3:1. serpent in Genesis 1. Y usted And sabe, la you serpiente know era the astuta serpent was más que astute todos los more animales than del any of campo the que animals of Jehová the Dios field that había hecho. God ¿Por qué had cree made. usted que Dios usó Why la do you think serpiente, God hermano? used the serpent? Now let me ask you something. If a snake came to you and started talking to you, what would you do? I'd be like, what the fuck? I tell you one thing, if a snake comes close to me, he doesn't have to say a word. I'm going to be running. Hallelujah. Well, I don't know why, but anyway, God chose to use that, and the devil went into it, or the devil chose the serpent, and it worked. And the serpent talked to the woman, but I want you to notice three things that the serpent used to talk to the woman: the lust of the eye, the lust of the flesh, and vainglory. Three things that he used. Tres cosas And que you know él what? usó. ¿Y saben He qué? continues Él to use those sigue three things usando with esas tres us. cosas con nosotros. It's what you see Lo que ves and what this y lo flesh que esta wants carne quiere and the pride of y life el orgullo de la vida that will always que get siempre you going te, to do the te things that you're motiva not para hacer las supposed to cosas que do. no debes de hacer. Oh, estoy hablando en inglés, Oh, ¿verdad? I'm speaking English, aren't I? I'm sorry. Sorry. Pero son las But tres they're the cosas three que things que la serpiente the usó, o que serpent el diablo used, usó or that the devil para used engañar a la to mujer, ¿verdad? deceive the woman. Fue el It deseo de was la the carne, desire of the el flesh, deseo del the ojo y la desire of the eye, and vanagloria. ¿Se vainglory. fija? You see? Porque dice que Because ella vio she saw y vio que era and saw agradable, que that era it was bueno. pleasing, that it was good. Así de que So, el diablo the está usando devil las is mismas using cosas the que same usa hoy things para that nosotros, he used then, que today on son las us, tres tentaciones which que are él the three usa: temptations that he used. el deseo The de la desire of carne, the flesh, el deseo del the ojo desire y of the la eye, vanagloria, and vainglory. que That ah, siguen siendo continue to be cosas things que a la carne that for le the atraen. flesh, it attracts the flesh. En Efesios 2:2 dice: y los Ephesians 2, cuales anduvisteis en otro 2, tiempo it says, siguiendo "In la another time corriente you en were este mundo following the course of conforme this world, according al príncipe de la to the potestad prince del aire, of el the espíritu power of que the ahora air, opera en los hijos the spirit that now de worketh in the children of desobediencia. disobedience." En In Génesis 3:1 Genesis vemos a la 3:1, serpiente we see the operando ahí. serpent En Romanos operating there, and in 5:12 y Romans 14 dice: 5:12 and por tanto, 14, it como el says, pecado "Therefore, entró en el just as sin mundo entered in por this un world hombre, by one y man, por el pecado la and muerte, by así la sin muerte pasó a death, todos los hombres, death then por passed to all cuanto men. todos Therefore, pecaron. all have sinned. Pues antes de la But ley before the law, había pecado en el there mundo, had been sin in pero the donde world. no hay But where ley there is no no se law, inculpa de pecado. there is no blame for sin. ¿Qué cree usted Now, que what quiere do you decir think esto? this means? Porque antes había Because pecado, before pero there no was había sin, but ley. there was no law. Que quiere decir que Which si no means había that ley if no there se was no culpaba law, al pecador the sinner por su wasn't to pecado. be blamed for their sin. Que quiere Which decir means que aquellos que no that oyeron those who didn't hear no son responsables. are not responsible. Que quiere decir Which que en means algún otro that tiempo at ellos van another a tener time, la they oportunidad will have the de escuchar opportunity y to de hear tener convicción and to have y de conviction aceptar o and to rechazar accept or el reject Evangelio. ¿Se the acuerda cuando gospel. Jesús Do fue you remember when crucificado? Jesus was crucified? Dice que él fue a dónde a He went where predicar. to preach? ¿Por qué fue al Why infierno a did he go predicar, to hell hermano? to preach? Porque había Because allí there gente was que people there no tenían, who had- no había ley para ellos There was no law for them, y murieron and they sin died tener without convicción. having conviction. Y Dios les dio And la God gave oportunidad them the porque dice que opportunity algunos because de he said ellos se some of them salvaron got saved
y regresaron. and came back. Dice bien. Dice que la gente says los, that los people vio caminar en saw las them calles. walking Ya in habían the muerto, streets. They pero had been dead, regresaron. but they came back. Que quiere decir que Which means Dios that God va a dar is oportunidad going to give todavía an a aún opportunity los que se still queden to those en esta tierra who stay después here on this del earth rapto. after the rapture. Dios todavía les va a dar God is still going oportunidad. to give Fíjense them an bien. opportunity. ¿Cómo es Dios, See, hermanos? God is so, Del amor que the Dios love tiene that God para has la gente, que for no quiere que people who ninguno He se doesn't want pierda, sino anyone que to todos perish, but that vengan al everyone may come conocimiento to de the la knowledge verdad. of the truth. Que quiere decir, hermanos, que means Dios nos está God empujando a is nosotros pushing para que le us hablemos so a that la we may gente speak to the que no people conoce al who Señor, don't know the gente que Lord, people quizás who perhaps están esperando que are alguien les hable, waiting for someone que to no, speak no to them. saben They don't know. y a lo mejor son Maybe familiares. they're your family members. Porque Dios no va a Because permitir que God's se not pierdan going to sin que ellos allow tengan la them to oportunidad. perish without Por them eso having the Dios nos opportunity. puso That's convicción why una y God otra y gave otra us y otra vez. conviction Por over años and nos over and aguantó, over again. For como a years mí He put up nos with us, like aguantó. me. He put up with us Hasta que un día until one day vinimos al we Señor. come to the Lord. No obstante, reinó la muerte desde Nevertheless, Adán death hasta reigned Moisés, from Adam to aún en los que Moses, no even over them pecaron that had a not la sinned, manera de la after transgresión de Adán, this el cual es similar figura to del que había de Adam's venir, transgressions, who is the el figure of him that was pacto to come. adámico. The Génesis 3, Adamic, 14 al 19. Covenant. Promete la destrucción final Promised de the final Satanás por destruction of medio Satan de la through simiente de la mujer. the Después de la woman's caída del seed. hombre, After the Satanás fall of comenzó man, su larga Satan lucha began contra his la long obra que Dios fight against realiza the a work that favor de la God, humanidad. realizes Lucha que through aún humanity. continúa A en struggle that nuestros días. continues El even presente nowadays. sistema mundial, The present world Apocalipsis system, 13:8, Revelation, y la adoraron todos los Revelation, it moradores says, de and la all tierra cuyos the nombres no estaban those who escritos lived on en el the libro de earth, la whose vida name del wasn't written Cordero in the que book fue of life of the inmolado Lamb who was desde el slain principio del from the mundo, que beginning quiere of the decir world. que Which todavía la means that idolatría va a continuar, the hermanos, después idolatry is del going to rapto. continue after the rapture. El anticristo The va a Antichrist venir is going to come, y se va a poner and en he's un going to lugar put himself in a place que la gente lo va a adorar. that people will worship Él se him. va a representar He's como going si fuera to Dios represent himself as if y he la were gente God, lo va a aceptar. and people will accept him. También dice que van It also a says that hacer they're una going estatua to muy make a grande, large statue, muy enorme. an enormous statue, Y esa estatua hasta and va that a statue hablar. is going to even speak. Las The estatuas que statues tienen ahorita that they no have hablan. now, they don't speak. Y Dios se burla And de ellos God porque dice, laughs at them because tienen ojos y no ven, He y says they tienen have boca y no eyes but hablan, don't see, tienen they have a oídos y mouth no but oyen. don't speak, they have ears but Están don't muertos hear, como they're los que dead, las hicieron. just like the people who made Así them. dice la Biblia. That's what the Bible says. Hablando de todos Talking aquellos about que all those adoran people ídolos, who hermano. worship idols. Dice, los ídolos que The ellos han hecho idols con sus propias that they've manos made with están their tan own muertos hands como are ellos. just as dead as they are. Pero un día That there will be a day van a hacer una that they're estatua que going va a to make hablar. a statue that's going to ¿Y speak. usted cree que no va a conseguir una estatua sin hablar convence a tanta You don't gente? think a statue that speaks is going to Hablándoles. convince so many people, speaking to them? Organizados según los Organized principios according to de the fuerza, principles of force, codicia, egoísmo, greed, ambición y pride, placer pecaminoso ambition, es sinful su pleasure, obra. is his Y el work. medio que And the means usó that en he su used intento in his de intent soborna a Cristo en el to desierto subordinate de la Christ tentación, in the desert Mateo of 4, 8 y temptation, 9. Matthew De 4, ese 8 and 9. sistema mundial, Of that world system, Él es el príncipe, he is the o sea, el prince. diablo es In el other words, the príncipe. devil is the prince. En Juan 14, In John 30 y 14:30, 16, 11 dice, no and hablaré 16:11, ya mucho con vosotros, says, I've already porque spoken viene with el you much, príncipe de este because the mundo prince of this world y is coming, él nada and tiene he en mí. has nothing Dios in me. de este mundo, God of según de this world, Corintios 2 4:4, Corinthians como el 4:4, príncipe de as la the potestad prince del aire, of the powers of Efesios the air, 2:12, en los Ephesians cuales 2:12, es which os anduviste en otro you tiempo, were in siguiendo another la time, corriente de este following the mundo course of this conforme world, al príncipe according de to la the prince potestad del aire, of the powers of el the air. espíritu que ahora spirit that opera now en los hijos de operates desobediencia, in the es children of el disobedience, lugar de is Satanás the que es place en el of aire, Satan hermano. that's in the air. Ese es
That is el lugar de donde the place Satanás opera. where Satan operates Satanás at. está a la Satan cabeza de is una at the grande head hueste de of a dominios. Mateo 7:22. a whole A bunch of él le fue spirits. encomendado bajo He la was autoridad de Dios commended el under poder de la the muerte sobre la authority tierra, of God, Hebreos the power 2:14. Así que por death. cuanto los hijos Therefore, participaron de the carne children y participated sangre, él también in participó flesh de and lo blood. He mismo also para participated in the destruir same por way to medio de la destroy muerte through al que death tenía el the imperio one de who la had muerte, esto es al the diablo, aun cuando fue expulsado power of del cielo death. como el lugar propio esfera y primero el primer estado. The Él first tiene todavía state. He acceso still a has Dios en access su to God carácter in his de character acusador as de the los accuser hermanos, of the Apocalipsis brethren, 12:10. Revelation 12:10. Entonces oí una gran Then I voz en heard a el loud cielo que voice in decía: heaven that said, ahora ha venido la Now salvación, el salvation poder y has el come, reino the de power nuestro and the Dios kingdom of our y la God, autoridad de su and the Cristo, authority of his porque ha Christ. sido lanzado fuera el Because he's been acusador de cast, nuestros hermanos, el the que los accuser of our acusaba brethren delante de is nuestro cast Dios down, which día y accused them noche, before our God y day le and es night. concedido cierto poder de And zarandear he's y given probar certain power a los creyentes to que test the son believers carnales y who are tienen carnal su confianza and have puesta their en sí trust mismos. Fíjese in bien. themselves. Ese es Dios dándole It's permiso God giving a Satanás Satan para permission zarandear a los que to caminan en test la carne. those who Por walk eso in the yo le flesh. That's why siempre le animo a I always usted, encourage aprenda you, a caminar en el learn to Espíritu. walk in the Spirit. Aprenda a caminar Learn en el to walk Espíritu. in the Spirit. La Biblia habla de The dos Bible talks about cristianos, two uno kinds of carnal y Christians, a uno carnal Christian espiritual. and a spiritual Christian. Yo le animo a usted que I busque lo encourage you to espiritual. seek that which is spiritual. Empiece a abandonar lo de la carne, Start to empiece a abandon it in the abandonar flesh. sus Start to ideas, abandon su those manera de ideas, pensar, su the way manera of de thinking, hablar, the su way of manera de speaking, caminar, their way of su walking, manera de hacer the way of decisiones. making decisions. Hágalas conforme a este libro, Make them empiece a according to usar this este book. libro Start to use this como un book guía, como like a un mapa, guide, like a map, para que lo lleve a so lo that you can espiritual. take you to what is Que cuando spiritual. se presenta That un when a problema, problem comes una up decisión, or a usted decision has to be inmediatamente made, you piensa immediately espiritual, no think spiritually carnal. and not in the flesh. Porque cuando se Because presenta when una when necesidad the o, need is un, presented to you, o cualquier or problema que se any presenta, problem that's inmediatamente presented, immediately pensamos we think con los cinco with our sentidos, five hermanos, senses. pensamos lo We natural, think in the pensamos natural, en la we carne think in the todavía. flesh still. Y lo que Dios nos está And pidiendo what es God que is asking us to apréndanos do este is libro for para us que to learn this aprendanos book so that we can a learn caminar en lo to walk espiritual. in Nunca the va a caminar en lo spiritual. espiritual si You'll usted no never sabe walk in the cómo spirit if you poner don't este know how to libro put en this acción. book into action. Si cuando usted tiene un problema, have lo a primero que problem, usted the first busca thing you do, es lo carnal if it's para carnal resolver ese problema, to entonces solve that usted es un problem, carnal, then you es un are cristiano a carnal. carnal Christian. Pero si But inmediatamente if usted se va a la immediately palabra, you go to the Word, si inmediatamente if cuando immediately viene un when ataque a an usted, usted attack dice, comes to todas las you, cosas you trabajan say, para all bien things para work aquellos together que for aman al good for Señor those y who yo love amo the al Lord, and Señor y I love the soy Lord, and llamado por I'm Él called by y esto Him, va a trabajar and this is también. going to work for Aleluya, my yo no me good. voy a I'm not dar por going to vencido give con up esto, no voy with this. I'm not a going to atemorizarme, no be voy afraid. a I'm not rendirme going a to esto porque surrender yo to sé this que because voy I a know salir victorioso. that I'm going to come out with the Ese victory. es lo espiritual, That hermano, is the spiritual. espiritual. Que los Spiritual. problemas lo llevan a las The rodillas. problems may take you to your knees. Aleluya. Hallelujah. Que la escasez That lo lleva lack may take you al lugar santo to a holy donde place usted where you se encuentra con el Señor. can find yourself with the Lord. Un A, cristiano a espiritual spiritual Christian, siempre su mente va a his estar mind is always saturada going con to la be palabra de saturated with the Dios. Word of God. Cuando viene un When problema, a por más problem pequeño o comes, más however grande que small or sea, big it might be, inmediatamente su immediately mente se va the aquí. mind goes here. Boom, Boom. la palabra The dice. Word says Es tiempo que seamos it's time for us espirituales, to be spiritual, no carnales. not carnal. Por eso siempre That's habla why Pablo, siempre Paul hablaba always Pedro, siempre nos would hablaba talk, de la manera and de que Peter would éramos always talk about antes. the way that we were before. Dice, ya no caminen en lo que eran They say, antes. don't walk in what you were Acuérdense, before. esa era la vida Remember, pasada. that was the old life. Esa era la vida vieja. That was the past. Ya That no was the old life. reacciones en la vida Don't vieja. react in that old life anymore. Cuando alguien te ataca, When cuando someone alguien te, attacks te, you, te insulta, When cuando someone alguien te hace un insults you, daño, when someone hurts you, ámalos, no love los them. odies. Don't hate them. Busca hacer un bien por un mal.
seek Es lo que out dijo to do something Pedro. good for something bad that they've done to Cuando you. te hagan un mal, hazles When un they do bien. something bad to you, Pagas do something un good mal for con them. un bien. Repay a bad with a good. Dice, no seas como eras antes, Don't be pagabas like you un were mal con un before, mal. where you would Y que me repay la a hace, me bad la with a pagas. bad. Whoever does something to me, they're No. going to pay for it. Pero este es un But poder this is a power. estrictamente permisivo y limitado. Y los creyentes que son así, zarandeados por el maligno, son guardados en su fe mediante la intercesión de Cristo. Lucas 22, 31, 32 dijo también el Señor, dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Jesús estaba hablándole a Pedro cómo le iba a negar, cómo Satanás iba a apoderarse de él y él iba a negar conocer a Jesús. Take power over him. Pero le dijo, yo estoy orando que tu fe no But te he's saying, falle. I'm praying for your faith not to Lo fail que you. está diciendo, yo estoy orando What para que he's tú no saying te is, I'm pierdas praying so that you don't perish completamente y completely abandones and lo que, abandon lo que has estado siguiendo what todos you've estos been tiempos. following all this time. Y en realidad Pedro And in reality, regresó Peter a Jesús. went back to Jesus. Pero yo sé que era porque Jesús estaba But I orando know por it's él. because Jesus was praying for him. Y tú, una vez vuelto, And confirma a tus hermanos. Una vez que And when regreses, thou anima art a tus converted, hermanos. strengthen thy brethren. a que Encourage your regresen brothers and también. sisters to come back also. Por eso, cuando Jesús That's why when resucitó, Jesus resurrected, cuando él se encontró when con he found María himself with Mary, Magdalena, Mary Magdalene, le dijo, ve y dile a Pedro he said, go and tell Peter que ya resucité. that I've No resurrected. dijo, ve y dile a los He didn't say, discípulos, go dijo, and tell ve the y dile a Pedro. disciples. He said, go and tell Peter. Pedro Peter era el más was the atrevido. most daring. Y Pedro And Peter fue el que le negó a was the one who Jesús. denied Jesus. Pedro fue el que falló Peter was varias the one veces who failed so many cuando andaba en el times. ministerio con When he was in Jesús. the ¿Se ministry acuerda with que una Jesus, you ocasión remember hasta that lo one reprendió y time le dijo, Jesus Satanás, rebuked him retírate and de said, mí. get thee behind Yeah. me, Satan. Pero fue a Pedro But el it que was Jesús Peter buscó that Jesus was looking for. cuando ya resucitó. when he Al resurrected. principio de la gran At the beginning of the tribulación le great será quitado a tribulation, Satanás el privilegio Satan will de be taken poder away of comparecer his privilege ante of Dios como el acusador de los coming hermanos. before Ya no Christ podrá ir a or God acusarnos, as the hermano. accuser. He's not going to be Aleluya. able to accuse us anymore. Apocalipsis 12, del 7 al 12 dice, cuando Cristo regrese en When gloria, Jesus Satanás comes será back in glory, encadenado Satan por will be 1000 in chains años. for Apocalipsis 20, 12. 1,000 years. Revelations Pero 20. después del milenio But será after the 1,000 desatado years, por he un will be poco de loosened for a tiempo. little Gloria a bit of Dios que time. nomás va a ser por un Praise ratito. God that hermano. it's just going to be for a while. Aleluya. Pero nosotros ya no But vamos a estar aquí. Como we're not quiera. going to be here anymore anyway. Nosotros ya vamos We're already going a to estar con el Señor. be with the Aleluya. Lord. Hallelujah. ¿Está listo para ir a Are estar you con el ready to Señor? go to be with the Lord? All right. Okay. Ahí vamos a We're parar. going to stop right there. Padre bendito. Father God.